Capítulo 1. Era un amanecer radiante en el barrio, uno de esos días en los que el sol parece traer consigo la promesa de nuevos comienzos y transformaciones profundas. En el interior de la vivienda familiar, Chema sostenía entre sus manos una prenda de ropa con una mezcla de nostalgia y melancolía reflejada en su rostro. Se trataba de una vieja camiseta, desgastada por el paso del tiempo, la misma que él había llevado con orgullo durante su primer día de clases en la facultad, muchas décadas atrás. Con un suspiro profundo, el hombre observó el tejido y pensó en lo rápido que volaban los años, lamentando en silencio que ese tipo de vestimenta ya no estuviera de moda entre los jóvenes de la nueva generación, sobre todo ahora que sentía el peso de los años sobre sus hombros. Mientras tanto, en un rincón cercano, la tensión familiar comenzaba a manifestarse a través de las quejas persistentes de los presentes. Un hombre expresaba a viva voz su frustración, manifestando estar completamente harto de una situación doméstica que se había vuelto insostenible durante los últimos días. Explicaba que la convivencia se había transformado en un terreno espinoso debido al carácter insoportable de la tía, una mujer cuyas actitudes resultaban difíciles de tolerar. El hombre, que siempre se había considerado a sí mismo como un individuo paciente, razonable y sumamente soportable, no entendía cómo las cosas habían llegado a ese extremo de fricción constante. Chema, intentando aportar una visión constructiva y madura a la conversación, intervino para calmar los ánimos y recordarles a todos una verdad fundamental sobre las relaciones humanas. Con tono pausado, explicó que todas las parejas, sin excepción, suelen atravesar baches y dificultades a lo largo de su camino compartido. Añadió que para superar esos momentos complicados existían lo que él denominaba los amortiguadores del amor, aquellas herramientas basadas en la paciencia, el afecto y la comprensión mutua que permitían suavizar los golpes de la rutina. Sin embargo, el hombre afectado no se mostró convencido por las palabras optimistas de Chema. Aseguró que se sentía completamente amortiguado y desgastado por la situación, afirmando con rotundidad que el romance y la complicidad de los primeros tiempos se habían esfumado por completo. Para empeorar las cosas, durante ese mes en específico, la madre de su pareja se había instalado en la casa, empeorando el ambiente con sus miradas severas y de desaprobación constante. Alguien en la sala sugirió, de manera jocosa, que tal vez aquella mirada tan intimidante no era fruto de un enfado real, sino simplemente una consecuencia natural de su marcado estrabismo físico. Antes de que pudieran profundizar en el tema, la conversación se interrumpió abruptamente ante la inminente llegada de la mujer en cuestión. Los presentes intentaron disimular de inmediato, adoptando posturas rígidas y silenciosas para evitar cualquier tipo de confrontación directa. La mujer entró al espacio con paso firme y, con una voz cargada de ironía y reproche, aclaró que solo regresaba con el único propósito de recoger las pastillas de su madre, las cuales su pareja se había llevado por descuido en el interior del bolsillo de su bata. Con una mirada de triunfo, la mujer señaló que, después de semejantes despistes, no era de extrañar que la anciana lo mirara de mala manera, tachándolo una vez más de ser un hombre completamente insoportable antes de retirarse. Tras el tenso momento, Chema se volvió hacia su hijo Fidel, quien observaba la escena con una mezcla de timidez y expectación. El padre, con el corazón lleno de orgullo paternal, le sonrió y le dijo que había llegado el instante crucial de cerrar definitivamente el álbum de fotos de la infancia para comenzar a escribir las páginas doradas de la juventud. Fidel y Germán se preparaban para afrontar su primer día en la facultad universitaria, un hito que marcaría un antes y un después en sus vidas. Chema, ansioso por conocer los detalles de aquella primera experiencia académica, le pidió a su hijo que le diera un titular, un pie de foto que resumiera las sensaciones de la jornada. Fidel, tratando de mostrarse entusiasta, respondió que todo había ido de manera genial. Con cierta pomposidad, afirmó que la universidad y él compartían una enorme cantidad de rasgos en común, argumentando que ambos poseían múltiples facultades intelectuales y una gran dosis de clase. Explicó que, justo al cruzar la puerta de entrada principal, adoptó una actitud segura, saludando a las personas presentes con cortesía. Al ver los gestos exagerados y el movimiento nervioso de las manos de su hijo, Chema lo interrumpió de inmediato, asegurando que cuando una persona gesticulaba tanto al hablar, solía ser un indicio indudable de que estaba ocultando la verdad o mintiendo. Al verse descubierto, Fidel bajó la mirada y terminó por confesar la realidad de lo sucedido. Admitió que, en verdad, no había llegado a entrar a la clase. Explicó que, a pesar de la enorme ilusión que le hacía comenzar esta nueva etapa,
la noche anterior había sido víctima de una pesadilla horrible, estremecedora y completamente aterradora que lo había dejado paralizado por el miedo. En ese momento, Jonathan intervino en la conversación con su habitual tono burlón y directo, tildando a Fidel de ser un joven extraño y asustadizo. Fidel, sin dejarse amedrentar, reconoció que tal vez desde una perspectiva externa el temor no pareciera tan grave, pero que el verdadero problema radicaba en todo lo que esa situación simbolizaba para su futuro. Con el corazón abierto, el joven universitario confesó que durante toda su vida escolar había anhelado con fuerzas llegar a la educación superior con el único objetivo de dejar atrás la etiqueta de estudiante marginado, aquel del que todos se burlaban y con el que nadie quería juntarse. Su mayor temor era descubrir que en las aulas universitarias la historia volvería a repetirse exactamente igual. Chema, conmovido por la vulnerabilidad de su hijo, intentó reconfortarlo recordándole los valiosos consejos que el psicólogo de la infancia le ofrecía cuando era un niño pequeño. Le recordó que si alguien se dedicaba a criticar a Fidel, solo demostraba que sentía una profunda envidia de sus capacidades y de su forma de ser, por lo que los perjudicados serían siempre los agresores. Fidel agradeció el gesto de su padre, pero insistió en que los primeros días de clases eran fundamentales para establecer una reputación sólida frente a los nuevos compañeros. Su gran deseo era encontrar la manera de ser percibido como un estudiante completamente normal, rodeado de un grupo de amigos leales, y no como un individuo solitario y apartado del resto del mundo. Chema, con una sonrisa, le aseguró que nadie podría verlo jamás como un joven solitario, haciendo alusión a la constante presencia de su inseparable compañero de estudios. Al escuchar esto, Fidel no pudo evitar mostrar su preocupación, señalando que la compañía de Germán representaba lo que él definía como un auténtico suicidio social con patas. Explicó que durante el día de la matrícula académica, nada más cruzar el umbral del recinto, Germán se había puesto a gritar a pleno pulmón consignas a favor del rector de la institución, generando las miradas de extrañeza de todos los presentes. En ese instante, Germán entró en la habitación con paso elegante y defendió su postura con vehemencia, afirmando que el rector era el único individuo digno de salvación en medio de lo que consideraba un antro carente de valores tradicionales llamado universidad moderna. El joven se quejó amargamente de haber sido el único estudiante en todo el campus que vestía una corbata formal y, lo que consideraba aún más grave y alarmante, lamentó profundamente la ausencia total de una tuna tradicional. Declarando que una institución académica sin un grupo musical de ese estilo era un auténtico despropósito que requería un trago urgente de zumo de pomelo para calmar los nervios. Fidel observó a su amigo y admitió ante su padre que el comportamiento de Germán resultaba, como mínimo, un poco exótico para los estándares de la juventud actual. Ante el panorama, Chema se ofreció de manera voluntaria para acompañar a los jóvenes al campus universitario al día siguiente, sugiriendo con entusiasmo que podría llevar su guitarra acústica. Sentarse sobre el césped de los jardines y organizar un círculo de canciones en cuestión de 2 minutos para atraer la atención de la gente. Fidel, sintiendo una profunda vergüenza ajena ante la propuesta paternal, respondió con una ironía mordaz, sugiriendo que también podían quedar en los baños públicos a mitad de la mañana para que su padre le cambiara los pañales en público. El joven aclaró de forma definitiva que lo que realmente necesitaba para integrarse y resultar popular era ser visto caminando junto a estudiantes avanzados de 4º o 5º año, personas que gozaran de carisma, simpatía y un gran don de gentes. Analizando las opciones del barrio, una idea cruzó la mente de los presentes. Chema sugirió el nombre de Luisma como el candidato ideal para representar ese papel de joven popular y desenvuelto. Fidel, incrédulo ante la mención de su tío, le recordó a su padre que Luisma ni siquiera comprendía el significado de los términos académicos básicos. Llegando a reírse cada vez que escuchaba la palabra rector porque pensaba que se trataba de una imitación humorística de un cómico famoso de la televisión. A pesar de las dudas intelectuales, Fidel reconoció que las personas con ese tipo de personalidad arrolladora eran precisamente las que lideraban las listas de popularidad entre la gente común. Poco después, aprovechando un encuentro casual, Fidel decidió plantearle la propuesta directamente a su tío. Le preguntó con timidez si estaría dispuesto a acompañarlo a las instalaciones de la universidad para hacerlo pasar por un estudiante veterano. Luisma, pensativo y evaluando la magnitud del compromiso, manifestó ciertas dudas al recordar que una carrera universitaria completa requería un esfuerzo de 5 años de estudio constante. Sin embargo, tras unos instantes de reflexión y contagiado por un repentino ataque de motivación personal, aseguró que si ponía todo su empeño y dedicación,
tal vez sería capaz de completar todos los cursos en tan solo 4 años. Desatando las risas contenidas de los allí presentes ante su peculiar optimismo. Mientras tanto, en otra zona del barrio, la vida comercial y las dinámicas cotidianas continuaban su curso habitual. Una mujer expresaba su cansancio por las interminables tareas del hogar y el cuidado constante de los niños pequeños, manifestando que ya era hora de tomar las riendas de su propio destino y decidir con total libertad por dónde guiar sus pasos en el futuro. En la terraza del bar local, el propietario observaba con evidente molestia a unos clientes que llevaban sentados más de 2 horas consumiendo únicamente un modesto café. Con tono firme les advirtió que si no realizaban un pedido más sustancioso con toda la comida que les ofrecía, la situación empeoraría drásticamente. Los clientes defendieron su derecho a permanecer en el lugar, exigiendo que se retiraran los platos no solicitados de la mesa. Sin embargo, la rutina del establecimiento cambió por completo cuando alguien divisó a lo lejos la aproximación de un grupo de turistas extranjeros, desatando el entusiasmo del dueño, quien comenzó a ofrecer las especialidades culinarias de la casa a viva voz. Convencido de que su carisma personal y la calidad de los productos locales eran capaces de deslumbrar a cualquier visitante del mundo.